Muy buenas noches, bienvenidas al grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es lunes 11 de agosto del 2025. Estamos acá en este artículo de revisión tan extenso y completo, escrito por Marta Gaxi, del grupo de investigación de etología comparada de Budapest, Hungría, y también trabaja en el Departamento de Etología, Universidad Eötvös de Loránd, Budapest, Hungría. El título del artículo es: Después de todo, ¿qué valor tiene el modelo canino para examinar las capacidades sociocognitivas humanas? Y antes de empezar la grabación, estábamos conversando un momento con Paula cómo de alguna manera la investigación y es parte de lo que Marta Gaxi subraya acá en el caso de los perros. Ella dice en los últimos 50 años eh, ha sido estudiada como los perros han sido estudiados como un modelo para entender mejor cuestiones humanas, ¿no? Es decir, al servicio de eh, el crecimiento, el incremento de conocimientos que favorezca de alguna manera al humano. Y en ese sentido hablábamos de un cierto pragmatismo en la investigación, de, de buscar un rédito, ¿no? Que sirva para algo, ¿no? No solo por amor al arte, digamos así. Y aunque esta es una afirmación que habría que matizar y etcétera, etcétera, es verdad que es una de las ideas fundamentales de este artículo, ¿no? O sea, ella lo que hace es señalar eso, es decir, primero explicar por qué se estudia al perro para estudiar al humano, siendo el perro un cánido y el humano un primate, y por qué no a nuestros vecinos, los primates, chimpancés, orangutanes y demás. Y después explicar que la investigación ha sido, o sea, reconocer que la investigación ha sido así, al servicio del humano, tanto en el campo de la neurociencia como en el campo del aprendizaje, eh, comunicación, de la teoría del apego, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren, hacemos primero una conversación fluida del contenido del artículo, y luego, aunque Carol ya estuvo aquí en la sesión anterior y ya se conoce la dinámica, vamos a ver si seguimos una dinámica diferente o sencillamente hacemos esta sesión como lo hemos hecho siempre, de un ping-pong de ideas y contenido. Paula, por favor, adelante. Igualmente no habla de todo lo que se investigó en perros, sino específicamente, por eso toca los nodos esos, de si sirven esos que se hizo y cuáles son las contradicciones o los distintos estudios en los nodos que toca en el artículo. Con respecto a... Por eso lo separa, viste que separa apego, separa personalidad, separa las distintas cosas y te dice qué se estudió y cómo, cuáles son las diferencias y las similitudes entre perros y humanos. Sí, pero me parece que el enfoque del artículo es así como dices tú, pero el enfoque del artículo creo que subraya sobre todo esta idea de son estudios, justamente recoge solo unos, como bien has dicho, no está aquí recogido todo lo que se ha publicado en 50 años, sería imposible, sino que elige aquellos en los que se ve más claro que el estudio del perro ha servido como modelo, por eso habla de modelo canino, dog model, Sí, modelos para sociales. entender sea la mente, sea el modo de aprendizaje, sea etcétera, etcétera, en el humano, ¿no? Eso es lo que yo he entendido, por lo menos. Sí, y específicamente sobre la parte social.
y sobre la parte social habla bastante, que sería bonito que pudiéramos repasar un poco las ideas fundamentales de esos textos que creo que son tremendamente interesantes. Y como dices tú, hace yo diría que más que una crítica, es una evaluación, Sí, sí, crítica en el sentido de evaluación de los trabajos hechos y abre un poco abre horizontes sobre nuevas líneas de investigación, ¿verdad? En esos. igualmente este grupo en particular y los nombra y algunos artículos, algunos estudios muy, muy viejos, presentados como artículos, que ya estudiaban al perro por el perro. Por ejemplo, las comparaciones con los lobos, por ejemplo, la interpretación humana sobre los ladridos, o sea, la comunicación vocal de los perros, montones de artículos muy, muy, muy viejos, del 90 o del principio del 2000, donde ya estudiaban a los perros por los perros. Sí, Lo sí, que está haciendo es es- tratando de ¿perdón? presentar ahora, lo que interpreto yo, es tratando de presentar ahora otra cosa, pero tranquilos que ya existía el amor a los perros y el estudiarlos por querer conocer. Bien. No sé si quieren que vayamos comentando, así, si ustedes vamos como página a página, si tienen algunas ideas que les hayan resaltado, que hayan resaltado al ir leyendo, que podamos ir comentando juntas y yo quisiera empezar por una, si les parece. Este, em, este esquema que aparece en la figura número 1, donde da la explicación de esta autora, a ver si logro ver su nombre, que es Xanji, que habla de la teoría del complejo, eh, no lo voy a saber traducir. Bueno, que es la que da la base para poder decir por qué el Human Behavioral Complex Theory. Sería la propuesta de este autor. Yo creo que es una mujer, no estoy segura. A lo mejor es, no lo sé. Xanji se escribe. Que habla de la teoría del comportamiento humano complejo. Entonces, explica cómo, da esa explicación de por qué el estudio del perro, siendo un cánido, nos puede ayudar para entender mejor ciertos asuntos en los humanos, ¿no? Porque la primera razonamiento que uno podría hacer es decir, ¿por qué no estudiamos a otros primates como los humanos, por ejemplo, los chimpancés, para entender mejor a los humanos? Recuerden que al principio, cuando se estudió al principio los perros, al principio para entender a los humanos lo que se estudiaban eran las ratas, ¿no? Y probablemente todavía se siguen estudiando ratas, pero hoy la propuesta es estudiar al ser humano a través o a partir de los estudios sobre perros. Y entonces ahí es donde aparece este dibujo, esta figura, que me parece interesante, que no sé si quieren que la podamos tal vez compartir para verla acá y la podemos comentar un momento. Sería esta. ¿La ven ahí? Sí, Ok, entonces, está aquí esta primera división, y por supuesto que no es proporcional los años con respecto al cuadrado este. Hace 60 millones de años se podría pensar que hay está la distinción entre primates y carnívoros, de donde los primates salimos nosotros, chimpancés y humanos, y de la línea de carnívoros estaría el perro, el lobo, etc. Entonces, el punto es que
entre chimpancés y humanos nos separa, el momento donde empezamos a bifurcarnos son 6 o 7 millones de años. Y entonces aquí se habla de el estudio de los humanos a través de los chimpancés por homología. Entonces la propuesta de esta teoría de Xanji es estudiar a los humanos por la vía de la convergencia. Convergencia en cuanto que son dos especies que han convivido juntos por lo menos por 30.000 años. Entonces, al convivir juntos es posible que hayan, este sería la teoría, ¿no? La propuesta es posible que estudiando al perro podamos entender qué pasaba en el humano antes o en las primeras fases de la hominización. Es decir, cuando el humano empieza a formarse, a constituirse como el humano que conocemos hoy. Porque estamos más cerca desde el punto de vista de habitación conjunta o de compartir. Sobre todo, diría yo, más cerca en estilo de sociabilidad. Exactamente, de compartir un mismo ambiente social y por tanto aprendemos juntos o convivimos juntos o desarrollamos juntos herramientas de convivencia, ¿no? Esta sería la propuesta de este que fundamenta por qué hoy es tan habitual y es parte de lo que se hace, que es estudiar para entender ciertos rasgos de lo humano, estudiar a los perros. ¿Recuerdan, por ejemplo, dos casos que estudiamos aquí hace relativamente poco, que fue el caso del autismo y el caso del TDAH? Ella nombra solo los que son de comportamiento y tal, no uno que habíamos estudiado, que yo lo odié, que era el de crear perros autistas. Ese, por suerte, no lo nombra. Está hablando de otra. Sí, correcto. Es correcto. Sí. Así que, bueno, eso me parecía interesante plantearlo acá como uno de los puntos de las páginas iniciales que a mí me llamó la atención y me pareció muy, muy interesante. Es que es muy así. Fíjate que antes de llegar a la parte de la ciencia ya había en muchas distintas culturas historias no solo con los perros, sino con los lobos y la similitud en el estilo de sociabilización en cuanto a el núcleo de familia y cómo, digamos, cómo se da parecido entre los humanos y no solo los perros, sino los anteriores a los perros. Por eso se nota también con el lobo, a pesar de que el lobo no coevolucionó con nosotros. Sí. La convergencia para mí fue inclusive anterior. O sea, había puntos que ya facilitaron que después se diera la coevolución. Carol, ¿tienes alguna cosa por ahí subrayada que te gustaría comentar? No, en el texto no, pero no sé en el artículo porque no alcancé a avanzar mucho más tampoco en la lectura, pero no sé si en algún minuto toma o considera, hay tribus que también tienen esta súper estrecha relación con otras especies. No sé si han visto, hay unas que son re famosas que incluso las mujeres logran como esto del amamantamiento de ciertos cachorros de primates que quedan sin madres por el tema de la caza y tal. Ellos logran generar una cierta vinculación
con estas otras especies. Y no sé, quiero entender que por esta convergencia que hemos tenido con el perro durante tantísimo tiempo, nuestro lenguaje social es bastante similar. No sé si se dará con otras especies que también tengan esta vinculación. Me lo pregunto así de... Sí. Ella en este artículo nombra, por ejemplo, la diferencia en algunos, ella nombra artículos donde hacen una comparación entre perro y gato. Y a mí me gustan mucho los perros, yo soy muy fanática de los perros. El nivel de coevolución, el nivel de sociabilidad y comunicación es muy superior con los perros. Eso no quiere decir que no me gustan los perros. Sí, y también hay un trabajo que habla sobre los cerdos, con respecto al apego, si no me equivoco, También. y cómo solo se da en los cachorros de perro, las tres características que ayudan, según la teoría de Bowie, que ayudan a definir si una relación es una relación de apego o no. Y esas tres características solo se cumplirían en el caso del perro, no así en el del gato y tampoco en el del cerdo. O sea, incluso cerdos que han sido criados dentro de un entorno humano, digamos. Sobre eso en un momento hubo discusiones que a mí me gustaron mucho, que me parecían sumamente interesantes, que era básicamente Miklosi diciendo, mirá que el perro no es un nene de 3 años, es otra cosa. Y el apego del perro con el ser humano tendría que ser explicado por sí mismo y no comparado solo con el humano. A mí me pareció fascinante. Gracias a eso, después vino lo del gato, los estudios de apego en gato, que usan parámetros distintos que humano-humano, se dieron gracias a eso, a que hubo alguien que dijo, mira que no es un bebé humano, es un perro teniendo un vínculo con un humano. Sí. ¿Y te acuerdas ese artículo que estudiamos también sobre, ¿cómo se llamaba? Era la hipótesis de otra hipótesis de la evolución, una cosa así. ¿Era ese? No recuerdo si era ese, pero donde se hablaba de que la relación entre no solo era no solo era de adulto a bebé, sino más bien había una posible relación como de amigos, de amistad. Totalmente. Eso, y acá también los vuelve a citar. Son los modelos estos que te digo yo, que como no los queremos definir específicamente, o sea, no se van a estudiar específicamente especie por especie, aunque sí ya se hizo después, porque lo hizo este grupo. Por eso salieron los de los gatos, por eso fueron a investigar otras especies. Era el tema de qué es un perro. Un perro no es, nosotros no somos perros ni ellos son humanos y los vínculos se tienen que armar desde otro lugar, porque en su momento dio una charla que estaba muy buena sobre por qué no infantilizar al perro, porque el perro no podía, ni quería, ni merecía ser un nene de 2 años o 3 años, es mucho más. Sí. Y mira, eso que parece no sé, que podría sonar, bueno, como diciendo qué interesante y qué más, ¿no? Y sin embargo tiene una tremenda repercusión, pienso yo, en la manera de tratar a los perros, ¿no? Y es una de las cosas que yo, por lo menos a mí me surge muchas veces cuando trabajo con una familia, cuando la acompaño, es decir, explicar que tu perro no es un niño, no es un bebé. O sea, respétale en su edad, en la edad que tenga, en la etapa de desarrollo que tenga. Y no es lo mismo tratar con un cachorro que tratar con un adolescente, que tratar con un adulto joven, que con un adulto senior. Y por favor, deja de hablarle como este bebé. Igualmente hay estudios muy interesantes sobre el baby talk en animales y yo primero que lo hago
y segundo, que me gustó entender por qué lo hago y por qué a mis perros les suele gustar. Ahí yo Que defiendo. hables como con baby, con un tono de bebé, dices tú. Sí, hay estudios sobre eso, sobre cómo responden en perros, en gatos, y también hay estudios sobre, que lo hacemos muchos, cantarles. O sea, Y pero cómo espérate, que cómo se conocen y cómo una cosa actúan. es una cosa, Igualmente eso no quiere decir que los trates siempre como un bebé, sino que yo defiendo que no tenés por qué tratarlo tampoco como un ser humano adulto. Tenés que tratarlo como un perro. Y a los perros hay cosas que les gustan y que les canten y que les hablen así, les gusta. Entonces, no todo el tiempo, no quiere decir que sea un bebé humano, sí quiere decir que nuestra comunicación natural hacia ellos, en muchas cosas se estudió y se demostró que sí sirven, que sí les gusta, que sí conectas con ellos por ahí. hay uno de los artículos que menciona acá Marta Grazzi, es justo, habla también sobre, si no me equivoco, a ver, déjame ver si lo leí aquí, sí, sobre el tono de voz, ¿no? Sobre el tono de voz, este trabajo sobre si el tono de voz, o sea, qué relación hay entre las palabras y el tono de voz con respecto a la comprensión que tiene el perro de lo que estás diciendo. Y entonces hicieron ese experimento de decir, voy a decir una palabra de alabanza, que podría ser good boy, ¿no? Por decirlo en inglés como es habitual, eh, o el muy bien, ¿no? Good boy, con un tono de alabanza y a la vez, o sea, eran las palabras más el tono, que podría ser tono de alabanza o tono neutro o tono de enfado, me parece. No, era cambiar las palabras por otra cosa que no fuera, pero usar el tono de good boy, pero diciendo salchicha o, ¿no? Eso es impresionante, porque ahí demostraron que en el cerebro del perro entiende la palabra, no Exacto, todas, pero vos decirle determinadas palabras, hay palabras que todo tutor tiene que sacar del vocabulario si no quiere activar a su perro. exactamente. Entonces, que entiende, y el resultado Entiende las era, palabras, entiende mejor las palabras correctas con el tono correcto. exactamente, y puede, lo que es impresionante es eso, porque necesitas zonas específicas del cerebro manejando esas cosas, puede manejar la diferencia, no puedo Exactamente, decir palabras que usan mis hijos, exactamente, pero pueden entender o y saben que es lo mismo, mientras que la mayoría de las especies solo es ruido lo que estás haciendo. Y para los exactamente. perros no, para los perros es significado y es ruido. Sí, esos artículos están mencionados, o ese en concreto está mencionado en la parte de neurología, que es donde se han hecho los scans del cerebro para ver qué se activa, ¿no? Sí, eso está muy bueno. Así que más o menos esa es la respuesta, Carola. No sé si te dice algo Sí, sí, sobre la pregunta que tenías. sí, sí, gracias. Luego, otra cosa que me pareció interesante, que quizá Paula tú la sabías antes, yo no lo tenía tan claro, es que señala ella cuando habla de personalidad, el apartado se llama personalidad, mira qué interesante, personalidad, ¿no? Dice, el estudio de la personalidad de los perros ha sido un viaje sobre de significado simbólico durante los últimos 20 años. Al principio, ningún investigador que se preciara se atrevía a usar la palabra personalidad dirigida a un animal no humano. Dice, eh, la diversidad comportamental excepcional de los perros fue inicialmente evaluada más como una desventaja. Más adelante, el rigor científico ha
tratado de mantener una terminología diferente, pero con el mismo significado, pero que parezca menos antropomórfica. Y si no es coincidencia que fue un psicólogo en el año 2003, que fue el primero que propuso la idea de que, basándose en la hipótesis de la evolución en continuidad, los perros como los hombres poseen características de personalidad, rasgos característicos de personalidad. Acordate que la diferencia ahí está en, primero, la psicología humana, o sea, todo lo que estudia personalidad y todo. Fíjate que, por ejemplo, en apego estás hablando de 1969, creo que era. O sea, cuando hablamos de qué poquitos años en general para la ciencia con respecto a la existencia, a la evolución, inclusive a la cultura. Y ahí lo que, para mí lo peleagudo es cómo lo comprobás. Yo estoy segura que todos ellos se iban a las casas sabiendo que sus perros tenían personalidad. Freud y los perros, Freud y los gatos, pero sin embargo comprobarlo. Cuando vos no podés hablar, cuando vos no podés preguntar y que te contesten, era todo un tema. ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Porque acuérdense que la ciencia no es me parece, no es yo opino. Es cómo trato de hacer para demostrar. Y de lo que hablas de que muchas veces le molesta es porque, claro, si vos querés homogeneizar una población para poder estudiarla, se te complica muchísimo si vos empezás a poner variables. Acordate que, por ejemplo, hay estudios sobre ratas que se dieron cuenta que salían distintos si el investigador tenía o no gato. ¿Se entiende? Por cómo reaccionaban, y rehicieron pruebas que estaban hechas de antes y salieron distintas. Y algo que tiene que tener un estudio para ser cierto es que vos lo puedes volver a repetir y salga igual. Sí. Ay, qué bonito mini. Sí. Pues ahí estamos tocando una vez más los límites de la ciencia, o de la ciencia experimental, que no es la única vía de conocimiento. Es segura, pero no es la única. No sé, creo que, o sea, le ponemos nombres y cosas en relación a lo que conocemos los humanos, porque como bien dice Paula, no va a llegar un perro a decirnos esto significa esto, este es mi lenguaje. De alguna forma tenemos que ponerle ese nombre o esa etiqueta e interpretarlo de esa forma en relación a cómo lo experimentamos los humanos. Y de nuevo lo traemos todo para acá, ¿no? Fíjate que sigue pasando. Pero porque no podemos hacerlo de otro modo, pero No, por eso digo. porque somos sujetos humanos conociendo otra especie. Ahí está también lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a dar clases a una persona, a una casa, que a veces creo yo que nos vamos de mambo con la antropomorfización para explicarle. Porque vos le decís, así como vos sentís, así como, y te pasás la mitad de la clase o más hablando de cómo siente el ser humano. Y nosotros también nos olvidamos un poco, en el mismo sentido que habla este estudio, nosotros también nos olvidamos un poco del perro. De que, y si no siente igual, y si yo estoy antropomorfizando demasiado para explicar. Si yo solo lo estoy explicando desde lo que entendemos las personas. ¿Y cuál sería la alternativa, Paula? No lo sé. Si eso me iba a preguntar. Claro, si lo supiera, pero no lo sé. Pero planteárselo para mí es importante. Es lo mismo que hace este estudio cuando dice, bueno, planteémonos. Planteémoslo y discutámoslo. Yo lo hago todo el tiempo. Es la manera. A ver, venga.
Inclusive Propón. hice antrozoología y uso lo de basarme en qué hace la persona y qué es la persona para tratar de explicarle mejor. O sea, no le explicás igual a un médico que a un psicólogo que a un mecánico. Pero hay que autoevaluarse también de la misma manera que evaluamos a otra gente que investiga. Dale, Car. Sí, creo que era eso de un poco de adaptarnos, obviamente, a quien tenemos enfrente y cómo comunicamos las cosas. Y lo que en un día podemos hablar de 4 o 5 formas diferentes porque tenemos que ser capaces de llegar a esas 4 o 5 personas con historias pasadas y conocimiento, educación, lo que sea, ¿no? Pero cuesta esto de salirse un poco de el ejemplo a lo humano para que el otro entienda qué es lo que está sucediendo. Siento que de alguna forma es la base para tratar de que otra persona entienda algo de lo que nunca le han hablado. Es lo más familiar, como llevarlo a la orilla de lo que a ti te sucede es más o menos lo que le pueda estar pasando a tu perro. Sí. Es un principio de la comunicación humana, ¿no? Estamos hablando de humano a humano. Un principio de la Pero comunicación para dar a humana es tener entender un cómo se punto, comporta otro. es tener un punto común, un punto de vista común sobre un asunto para a partir de ahí poder elaborar un discurso, ¿no? Si no tienes un punto de vista común, no hay diálogo, hay dos niveles Vale. de fraseología, pero no hay conversación, ¿no? Entonces creo que es necesario encontrar ese punto de vista común y muchas veces, como dices tú, Carol, en un día hay que cambiar registro, ¿no? No es lo mismo hablar con un veterinario o con una kinesióloga, tutora de un perro, que con un ingeniero comercial, ¿verdad? Claro. Pero de que a mí me cuesta mucho como llegar de qué forma hago entender a otro algo que le pasa a otro individuo que se comporta diferente, se comunica distinto y tal, sino es como a través del ejemplo más cercano que puedas tener para que lo logres entender. Pero eso yo pienso que es válido en la medida que es un camino o una estrategia comunicativa necesaria para empezar. Luego, si quieres, hay que uno apartarse de eso y elaborar más las diferencias, ¿no? Pero es empezar por las similitudes no me parece un mal camino. Al contrario. Bueno, fíjate, hacer el paralelismo con lo que fue la ciencia, lo que es el estudio de, y no les pasa lo mismo, no sería lo mismo. A ver, ¿en qué sentido, Paula? Me perdí. Tratando de entender y uno entiende siempre desde uno, entonces, ¿es así? Es así. Es así. Hay que ser Exactamente. un poquito más empático también para lo malo, ¿se entiende? Para Sí. lo, yo también lo hice, mira. Es que yo, por eso te preguntaba cuál era la alternativa. Yo creo que no hay otro modo. Hay mucho. Esa Bueno, es mi percepción conociendo el tema de la comunicación humana. No hay gracias otro por modo darme de la razón. comunicar que no sea desde un lenguaje común. Y finalmente te estás comunicando con otro humano. Entonces, o sea, explicarle lo que le pasa a un individuo diferente, pero al humano que está conviviendo con ese individuo diferente. Entonces, sí, siento que esa es la forma de hacer el ejemplo más eh, coloquial o real para esa persona que está tratando de entender una especie distinta. Sí. Por eso me gustaría saber si existe una alternativa. Un traductor de perro. No sé. No, para mí la alternativa empieza siendo también en una cuestión de evolución personal, de que la empatía no sea, de que, de que la empatía no sea solo para lo bueno del humano,
sino saber nosotros también valorarnos de verdad. Que valorarte de verdad quiere decir saber lo que está bien, lo que está mal, lo que es necesario. No ser demasiado bondadosos con nosotros mismos y demasiado malos con los demás. Para mí empieza por ahí también. Y después, llevado a una especie distinta, que es un salto mucho. No sé si entiendo bien. Que no hay que ser tan No. malo juzgando por qué o quién estudió qué o qué piensa el otro, cuando uno en cuestiones más chicas, pero también usa los mismos recursos, porque es lo que es el humano. El humano entiende desde sus ojos. Punto. Ya creo que ya entendí lo que estás diciendo. Sí. Correcto. Aceptado. Las Muy bien. conversaciones cómodas no son lo mío. Bien. Mm, Es que no más. sé si, perdona, Dale. una persona que se ha vinculado, que ha tenido historia toda su vida, como por ejemplo con caballos, también va a utilizar el lenguaje. Si me quiere explicar a mí qué es lo que está haciendo su caballo y cómo se está comportando su caballo, también lo va a hacer desde el lenguaje humano. No sé. O sea, como que no sé cuál es la otra forma, porque me quedé pensando. Claro, pero yo voy inclusive más allá, lo va a hacer cuando vos decís humano, vos tenés muy sesgada la visión, como yo, como todo, a tu pedacito de sociedad, a vos. Claro, pero es que eso es lo lógico. Entonces, cuando los científicos estudian y referencian en humanos, ¿dónde estaría la diferencia? O sea, lo que estás tratando de decir, Paula, es que, a ver si entiendo bien, no sé cuál es el trasfondo del razonamiento que tienes. ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Que no estás de acuerdo en que yo haya dicho, por ejemplo, que hay una crítica con respecto a los estudios hechos en perros para conocer al humano. ¿Es eso? ¿Es por ahí por donde estamos? ¿Por donde estás? Claro, pero no, lo que sí, pero yo estoy de acuerdo con esa crítica. Yo lo que quiero es que se vea en el análisis. ¿Se entiende? Que No, nos demos cuenta todos, que es algo humano, por lo cual no podés dejar de hacerlo, porque vos sos un humano. ¿Se entiende? sí, pero sí, pero creo que no lo estamos vayas a criticar. me parece que estamos Criticarlo hablando. sirve para evaluarlo, tenerlo a la vista y tratar de superarlo. Si uno no lo ve, si uno deja de verlo y piensa, uy, qué malos de estos científicos que estudiaron para que les sirva al humano, pero uno con sus poquitas herramientas termina haciendo lo mismo porque uno es humano. Y somos... Perdón, ahí es donde diste un salto que me parece que por lo menos no es lo que yo quería decir o quiero decir, y es, pienso que sí se puede hacer un estudio sobre perros para conocer mejor a los perros. Desde el punto de vista humano, obviamente, porque pero ahí está, ahora, desde otro lugar. Claro, Pero que la finalidad no es para conocer mejor cómo funciona el cerebro humano, sino cómo funciona el cerebro del perro para poder entender mejor al perro, para luego poder ayudar mejor al perro desde lo humano. Y ahora vuelvo. Estos científicos estudiaron, por eso los nombré y están ahí, cómo el humano entendía los distintos ladridos de perro. Tienen mucho estudiado sobre perro para el perro. Sí. Muchísimo. Ella menciona que eso ha sido... yo el de los ladridos creo que me lo salté, no lo vi. No, en este artículo no lo leí, no sé, si luego me señalas dónde está, porque creo que no recuerdo. Pero lo que sí creo recordar es que ella señala que ese tipo de estudios del perro, estudiar al perro para el perro,
para el bienestar del perro, digámoslo así, que esa es la frase que está aquí flotando en el ambiente, ¿no? Sí, inclusive No para para la el bienestar humano, sino para el bienestar del perro. Esos estudios, no sé si leí mal, pero me parece que son mucho más recientes que estos 50 años de los cuales ella está hablando. Ella está haciendo un recorrido que ha habido una cierta evolución en el punto de vista. Sí. Lo que ella destaca al final y dice, ojo, que a lo mejor estamos aquí abriendo una nueva etapa en la que por fin, digamos, se extienda ese punto de Claro, vista en este pero grupo investigador, que es decir, estudiamos al perro por el beneficio del perro. esa nueva etapa en etología comparada tiene más de 30 años. No en todos los grupos investigadores, quizá. En el de ella, sí. En Miklosi, en Topal, sí. Sí, estamos de acuerdo. Por ejemplo, los que modifican genes de perros para hacerlos autistas y estudiarlos, no. Estamos totalmente de acuerdo. Claro. Y otro punto que habla de eso que estás diciendo tú, que efectivamente es así, y ella subraya varias veces, es que tal como estamos hoy en la sensibilidad actual, hay muchos cuestionamientos éticos sobre cómo se estudiaba antes a los perros y que hoy no se haría así. También sí, estoy de acuerdo. Igualmente, insisto, no perdamos de vista que con el humano, con el ser humano, también es así y también es relativamente nuevo. 100 años para una especie no es nada. Y si ves, no sé, muchos estudios hechos sobre humanos, también ha cambiado mucho. Sí. Mismo hasta cosas que hoy damos por sentados, como el consentimiento informado, es muy reciente. Sí, toda la razón, toda la razón. Y nos vamos a los experimentos de Goebbels y no te cuento, ¿no? Sí, sí. Sí, no, toda la razón, tienes toda la razón. Sí. Bueno, hablando del tema de la comunicación, de la parte cognitiva, compara la comunicación, la cognición social, ¿no? El modo de comparativa. Entonces hay un subcapítulo que se llama la comunicación no verbal entre el perro y el humano. Y entonces recoge uno de estos artículos antiguos que mencionabas tú, Paula, de Miklosi, es decir, de su equipo, en el año 1998, estamos hablando de 28 años hace, donde habla de este ejercicio o experimento, esta prueba de si el perro es capaz de seguir el gesto humano, ¿no? Para elegir algo, ¿no? Entonces, bueno, muy honradamente, digamos, ella pone ese resultado primero diciendo este fue el gran resultado y fue increíble pensar que el perro era capaz de, y luego se empezaron a ver posibilidades de que metodológicamente a lo mejor él tenía alguna debilidad y a lo mejor el perro en realidad lo que pasa es que ya había aprendido por aprendizaje, había podido resolver y no era realmente que, que el perro pudiera entender o comprender la posición del dedo, ¿no? O sea, no era lo mismo comprender, sino quizá lo que pasa es que el perro se fía que no es lo mismo que entender, ¿no? Entonces ahí vienen esos debates yo intuyo que en el fondo de estos debates está este esfuerzo por un grupo de investigadores de decir no es posible que el ser humano no sea el más perfecto de la creación. No, en esta gente, olvídalo. En esta gente, seguí los estudios todos y vas a ver que lo que No, tratan es de estar seguros de. sí, Pero bien, sí creen al perro. Creo que ahí estamos llegando al punto de lo que me molesta. Cuando a vos ver, los lees en libros, te vas a dar cuenta que aman a los perros tantísimo más que todos nosotros.
conocen de los perros tantísimo más que todos nosotros. Pero no sé quién es cuál es el sujeto, Paula, ¿cuál es el sujeto del verbo conocen? ¿Quiénes conocen? ¿Todos los científicos del mundo mundial o un grupo te estás refiriendo a No, pero estás hablando de estos en particular. No, de estos en particular, pero por supuesto que estoy convencida, los he leído suficiente para saber que aman a los perros y que los conocen mejor que yo. Y yo me fío de esta gente, si quieres que te dé mi opinión. Bueno. Por supuesto que sí, por supuesto. Entonces lo que tratan de hacer es demostrar científicamente demostrar quiere decir que vos tenés una gran seguridad, una determinada seguridad sobre algo. Por eso los estudian. Por eso tratan de demostrarlo. Y no es lo que hablamos siempre. Si vos tenés 6 perros y los 6 perros en ese estudio hacen algo y no te lo volvés a replantear y lo das porque, no sé, este perro y le pones características maravillosas, tampoco los estás ayudando. Sí, quizá tengo, como dices tú, igualmente, con eso del señalar, lo que está consensuado, digamos, hoy día, es que tienen una predisposición sobre la cual tienen que aprender. Así que, ¿a ustedes les habrá tocado algún perro con muy poca comunicación que lee muy mal a los humanos? ¿No les tocó nunca como alumno? Sí. Que por falta de oportunidad y de aprendizaje, y te das cuenta cuando va aprendiendo. Es que lo bonito yo lo vería desde ese lado, justamente, que los perros tienen una enorme capacidad de aprender. Y una predisposición más allá de otras especies. Sí. 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 De todas maneras, ahora me ha surgido la duda, la curiosidad. Voy a ir a la artículo que me gustaba fuente justo de esta discusión sobre el primer artículo ese del 98 y luego ver un poquito, voy a seguirle la pista al desarrollo. Y eso es lo que les quería proponer para la siguiente sesión, a ver si les parece una locura. Como este texto está tan lleno de material valiosísimo, yo quería proponerles lo siguiente, que cada una elija el pedacito que más le interese y haga una investigación de la investigación, es decir, que vaya a las fuentes primarias, o por llamarlas primarias, a las fuentes que ella cita para resumir un cierto itinerario en un cierto punto. Por ejemplo, a mí me está interesando mucho este tema de cómo se desarrolló la investigación sobre el tema del apuntar, ¿no? Entonces, yo me pido, si les parece, ir a leerme el artículo de Miklos del 95, el del 2003, el de Hart del 2002, el de Viranji del 2008, darle una mirada general y ver un poco cómo es esa evolución que ella luego está resumiendo en un párrafo. Porque yo creo que eso nos puede ayudar. No da tiempo de hacer todo ese trabajo en todo el artículo, porque eso nos llevaría, como decías tú, Paula, que nos puede llevar, o no sé quién dijo en el chat, que esto nos puede llevar un año, ¿no? Tere Lanusse dijo, o sea. Cris creo que fue. O Cris, ¿no? Esto nos lleva un año de estudio, si quisiéramos escarbarlo bien. Sí, pero yo creo que vale la pena dedicar una semana más y que cada una elija un trocito, el que quiera, que lo investigue a fondo ese trocito y luego la próxima sesión podría ser una sesión más bien expositiva, donde cada una hace una pequeña presentación a fondo de esa temática, de ese tema. ¿Qué les parece? Dale, intento, quiero decir, viste que a veces llego a leer y a veces no, depende mucho. Entonces puede ser algo que no sea, o sea, no hace falta que sea una cosa muy extensiva, muy expansiva, muy sistemática, muy completa, pero sí que sea por lo menos 2 o 3 artículos que nos den a las demás, que no nos ha dado tiempo de revisarlo, que nos den la idea de la secuencia, esa secuencia que es tan bonita de ver cómo va evolucionando una temática en los distintos grupos investigadores y cómo va avanzando el límite del conocimiento, ¿no? A mí me parece
bueno, a mí es que me encanta hacer esas cosas, no sé. Es la Sí, propuesta. es que, insisto, hay un libro de Miklosi que empieza con eso, y empieza mucho antes de él. Empieza mucho antes de todo. Empieza Si alguien lo quiere, yo se lo mando. cómo empezó la ciencia y cómo el perro se fue cruzando. Por ejemplo, y sin ir más lejos, Pavlov lo que estudiaba era digestión. ¿Era qué? ¿Perdón? Digestión. Ay, no te escuché. Digestión, sistema digestivo. Ah, digestivo. Nada, va tocando todo eso. Y a mí me gusta mucho. Es una manera de entender la ciencia. Y hay un capítulo de Big Bang Theory que me encanta, que le piden a Sheldon que le pide a Sheldon que le explique qué es la filosofía, y él empieza diciendo una tarde, y es eso, entender cómo se estudian las cosas es eso, tenés que entender primero qué fue a buscar el humano. Sí. El libro de Miklosi al que te refieres es el del 2018. Ya no sé los años de los libros, me acabo de comprar, me Un llegó... perro, la historia natural. ¿Puede ser ese? No, ese es posterior. El principio que digo yo es de Perro, Evolución y no sé qué, cómo se llama. 2009, se llama Sí. Comportamiento del perro, evolución y cognición. Ese mismo. Lee el primer capítulo y vas a ver que él hace... Ya lo leí. Bueno, pero bueno, Carol, si mismo lo tienes, dímelo por interno. Y lo necesito. Mira, sí. lo necesito. Hoy me llegó un libro físico, así que estoy como comprometida mis próximas semanas. Okay. Algo así. Buenísimo, entonces hagamos eso, chicas. Y otra cosa que me interesó y que dejo a ver si también les interesa para un futuro muy futuro, o sea, un futuro muy lejano, la diferencia que no tienen por qué pelearse, y ella misma lo dice en el artículo, son complementarios de los diferentes caminos de grupos de estudio en perro, el de Coppinger, que después derivó en perros libres, y el de ellos y Horowitz y hagamos una cosa. ¿Te gusta, que derivó en perros convivientes. ¿Por qué no haces la investigación sobre ese punto y nos lo traes como un aperitivo porque a lo mejor de ahí sacamos luego los... No, es que es larguísimo. Son dos posturas distintas. Ya, pero por lo menos una primera presentación sobre el tema. Bueno, y se van cruzando. Es larguísimo, es larguísimo. Y es ver si estudias al humano, para mí, es un comparativo entre ver si estudias al humano después de que ya estudió, o estudias al humano, es como estudiar gente de una cultura, ponele, occidental, o decides estudiar indio, y tenés que decidir cuál de los dos es más humano. No, la respuesta es los dos. Los dos, claro. Por eso ella dice esto es complementario, ¿no? Exacto. Me encanta. Muy bien, chicas, voy a cortar la grabación, nos despedimos acá, no se vayan, que luego viene la foto famosa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes a la misma hora.